Hola, aquí estamos en la conclusión de la primera parte de la lección número 23 de nuestro curso de precálculo. Estamos prestos a discutir este segundo ejemplo, en donde se nos presenta una gráfica en forma entrecortada de una función llamada y igual a f de x, con el propósito de construir la gráfica de la función parte entera de esa función f de x, cuya gráfica, repetimos, es esa que aparece ahí en forma entrecortada. Bueno, para hacer eso vamos a hacer el mismo análisis que hicimos en este primer ejemplo, en donde nos pedían que construyéramos la gráfica de la función parte entera de la función valor absoluto de la x, ¿verdad? Y claro, el análisis que se hacía pues se basaba en la discusión que hicimos para cómo construir la gráfica de una función que sea la parte entera de otra función que conocemos, cuya gráfica conocemos, ¿ok? Bien, y decíamos que sencillamente los puntos que van en esta gráfica, que es la parte entera de la función para la cual yo conozco su gráfica originalmente, tiene los mismos puntos que la gráfica de la función original, lo único que con sus coordenadas reducidas a sus partes enteras. Bueno, pues hacemos el análisis del siguiente modo. Vamos a considerar los puntos en la gráfica de la función original cuyas coordenadas van desde 0 hasta antes de 1. ¿Qué puntos en esa gráfica de la función original, que es esta que está aquí entrecortada, tienen ordenadas que van desde 0 hasta antes de 1? Pues estos puntos que están en esta parte de la gráfica, ¿verdad? Mírenlo aquí. Sus coordenadas, ¿ven? Si yo voy hasta el eje de y, tienen valor que van desde 0 hasta antes del 1. Y esta otra parte de la gráfica original también, sus ordenadas, si yo camino hasta el eje de y, sus ordenadas van desde 0 hasta antes del 1. Pues esos puntos, estos que están aquí y estos puntos que están aquí, se reducen a los puntos cuyas ordenadas son la parte entera de esas ordenadas de ellos que van desde 0 hasta antes del 1. ¿Cuál es la parte entera de esos números que van desde 0 hasta antes del 1? El 0. Pues todos ellos, ¿ven? Todos estos puntos que estaban en la gráfica de la función original se reducen o se desploman, podríamos decir así, sobre esta parte del eje de x, ¿verdad? Ese escalón que se ha formado ahí, porque todos esos puntos tienen ordenadas igual a 0, que es la parte entera de esos números que van desde 0 hasta el 1, hasta antes del 1, y que son las ordenadas de esos puntos que están en esa parte de la gráfica. Igualmente, estos puntos que están aquí se desploman, se reducen a esos puntos que están en este escalón, ¿verdad? Porque todos ellos tienen ordenadas 0, que es la parte entera de esos de las ordenadas de esos puntos que van desde 0 hasta antes del 1. ¿Se fijan? ¿Por qué en este escalón aquí va un punto sólido que es un punto hueco y en este otro escalón en los dos extremos va un punto hueco? Lo vamos a discutir ya mismito. Vamos a ver a qué se reducen fundamentalmente la gráfica de esa función y igual a f de x cuando buscamos la de la parte entera de esa función f de x. El hecho de que porque en algunos sitios en un extremo hay un hueco, en el otro hay un punto sólido, o porque en dos hay un punto hueco, o porque en ambos extremos hay un punto sólido, vamos a discutir ya mismito también. Vamos a tomar ahora los puntos en la gráfica de la función original cuyas ordenadas van desde 1 ahora hasta antes del 2, ¿verdad? Ya consideramos los que iban desde 0, cuyas ordenadas tenían 0, hasta antes del 1 vamos a considerar los puntos en la gráfica de la función original cuyas ordenadas van desde 1 hasta antes del 2. Pues mire, esos puntos en la gráfica original son estos que están aquí en esta parte, ¿verdad? Fíjense, mira, sus ordenadas están entre 1 y antes del 2. Y estos puntos que están aquí también sus ordenadas, fíjense que van desde 1 hasta antes de llegar a 2. Pues todos ellos, esos puntos van a reducirse a unos puntos que tienen ordenada, que es la parte entera de esos valores que van desde 1 hasta antes del 2. ¿Y cuál es la parte entera de esos números que van desde 1 hasta antes del 2? El 1. Por eso es que esta parte de aquí se reduce o se desploma sobre ese escalón, ¿verdad? Porque en ese escalón todos esos puntos tienen ordenada igual a 1, que es la parte entera de las ordenadas de esos puntos que están como ordena en la gráfica original, que tienen ordenadas desde 1 hasta antes del 2. Y por la misma razón, esta parte que está aquí, cuyas ordenadas en la gráfica original también van desde 1 hasta antes del 2, se desploman sobre este escalón que tienen todos ellos, los puntos en ese escalón, todos ellos valor 1, ¿verdad? Su ordenada, porque el 1 es la parte entera de esos números que van desde 1 hasta antes del 2. Así que tenemos ahora estos dos escalones nuevos en la gráfica de la función y igual a la parte entera de f de x. ¿Por qué aquí van puntos sólidos y por qué aquí va un punto sólido y acá un punto hueco? Lo vamos a discutir ya mismo. Vamos a coger otro caso. Vamos a ver que yo tomo ahora los puntos en la gráfica de la función que tienen ordenadas que van desde negativo 2 hasta antes del negativo 1. Es esta parte de la gráfica original que está aquí, ¿verdad? Entonces ellos tienen, fíjense, ordenadas que van desde el negativo 2 hasta antes de llegar al negativo 1. Pues ellos se reducen, sus ordenadas, a la parte entera de esos números que van desde negativo 2 hasta antes de negativo 1, que es negativo 2. ¿Se fijan? Así que por eso es que sale este escaloncito que está aquí, porque es el desplome de esos puntos en la gráfica original sobre ese escalón, cuyos puntos tienen ordenada igual a negativo 2, la parte entera de esos
de esas ordenadas, de esos puntos que van desde negativo 2 hasta antes del negativo 1. Vamos a considerar ahora, digamos, los puntos en la gráfica original que tienen ordenadas que van desde negativo 3 hasta antes del negativo 2, pues son esta parte que está aquí, ¿verdad? Consisten de esos puntos que están en esa parte de la gráfica original. Pues todos ellos se reducen a la parte entera de ellos. ¿Y cuál es la parte entera de los números que van desde negativo 3 hasta negativo 2? Antes de negativo 2 es el negativo 3. Por eso es que esa parte de la gráfica se reduce o se desploma sobre este escalón que está aquí, porque todos esos puntos que están en ese escalón, sus ordenadas, son negativo 3. La parte entera de las ordenadas de esos puntos que están en esa parte de la gráfica que van desde negativo 3 hasta antes de negativo 2. Porque aquí van huecos y no puntos sólidos, pues lo vamos a discutir precisamente ahora. Fíjense que yo así podría analizar por qué sale este escalón que está aquí, por qué sale este escalón que está aquí, por qué sale este escalón que está aquí, por qué sale este escaloncito que está aquí. En fin, que se lo dejamos a ustedes para que lo discutan, ¿verdad? Luego en su casa. Bueno, pues vamos a ver por qué ahora en esos escalones, en algunos de ellos, en los extremos hay puntos sólidos, en otros hay puntos huecos en los extremos y en otros hay puntos sólidos y un punto hueco en el otro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en la gráfica del ejemplo anterior, ¿verdad? La gráfica de la función parte entera del valor absoluto de la x. Fíjense que en todos esos escalones de que consiste la gráfica de esa función, que es esta secuencia de escalones que aparece aquí, ¿verdad? Si el escalón toca la gráfica, ahí aparece un punto sólido. ¿Oye? Un punto sólido. Si el escalón no toca la gráfica, ahí aparece un punto hueco. ¿Sí? Y cuando discutimos este ejemplo, vimos por qué. Vamos a ver, fíjense que eso mismo pasa aquí. Si el escalón toca la gráfica, como en este caso, ese escalón toca, sus dos extremos tocan a la gráfica, pues hay un punto sólido. Este escalón que está aquí, cuyos extremos, ninguno de los dos toca la gráfica, ahí aparecen puntos huecos. Este escalón, por ejemplo, cuyo este extremo toca la gráfica, ahí aparece un punto sólido. Y este extremo que no toca la gráfica, ahí aparece un punto hueco. Pues vamos a ver por qué. Fíjense que se comporta en la misma forma que se comportan estos escalones que formaron la gráfica de esta función, ¿verdad? Si toca la gráfica, en ese extremo del escalón hay un punto sólido. Si no toca la gráfica, en ese extremo va a haber un punto hueco. Pues mire, por ejemplo, vamos a coger este punto que está aquí, ¿verdad? Su abscisa, yo diría que es como un negativo punto 9, ¿verdad que sí? Y la ordenada de ese punto que está en la gráfica de la función original y que fíjense que también está en la gráfica de la nueva función, la parte entera de la función f de x, el valor de su ordenada es 0 precisamente. Y la parte entera de 0, ¿quién es? 0. Pues por eso es que ese punto se mantiene ahí y es sólido, ¿verdad? Este otro punto que está aquí, que yo diría que es como punto 3, ¿verdad? Ese punto tiene abscisa punto 3, ¿verdad? En la gráfica original, el punto que le corresponde a ese punto 3 es este punto que está aquí, cuya ordenada es 1. Y la parte entera de ese 1 es 1. Por eso es que aquí, en ese aparece punto 3, su punto aparece acá arriba, no aparece aquí abajo. Por eso es que aquí aparece un punto hueco y acá aparece un punto sólido. ¿Por qué acá también aparece un punto sólido? Porque yo pongo aquí el valor de esta abscisa, de ese punto, que yo diría que es aproximadamente 2.1, y busco el valor que le corresponde, o el punto que le corresponde en la gráfica de la función original, este que está aquí, cuyo ordenada es precisamente 1. Pues la parte entera de ese punto, con ordenada 1, la parte entera de la ordenada es 1, por eso es que se queda el punto acá arriba, porque su ordenada es 1. La misma que tenía en la gráfica de la función original, ¿verdad que sí? Bien, y por eso aquí, en este extremo de ese escalón, aparece un hueco, porque el punto aparece acá arriba con valor igual a 1 acá. Yo diría que esto es como 4.3 tal vez también, ¿verdad? 4.3. En la gráfica original, el punto que tiene abscisa 4.3 tiene ordenada 1. Pues en la nueva, en la parte entera, ese 1 se queda en 1, porque su parte entera es 1. Por eso es que aquí hay un punto hueco, pero aparece acá arriba, ¿se fijan? Pues así usted puede analizar, ¿ves? Porque en cada uno de esos escalones yo indiqué, por ejemplo, que aquí va un punto hueco, acá un punto sólido. Y en este extremo, en este escalón, en los dos extremos van puntos huecos. Aquí también, aquí hay un punto sólido, aquí hay un punto hueco. Aquí en este escalón, aquí hay un punto sólido, aquí hay un punto hueco, etc. Pues usted, siguiendo ese análisis que acabamos de hacer para esos tres escalones, pues usted puede hacer el análisis para los otros. ¿Okay? Bien, pues con eso terminamos este segundo ejemplo y vemos, y damos por concluida cómo usted dibuja la gráfica de la función parte entera de una función para que usted conoce la gráfica de ella originalmente. Bueno, va a ver esta nueva construcción que sería la quinta construcción, ¿verdad? Que dice así: dada la gráfica de una función y igual a f de x, construir la de la
función y igual a f de x más a, donde la a es un número real fijo, una constante. ¿Okay? Bueno, pues hacemos el mismo análisis que hacíamos para las otras construcciones. Vamos a empezar considerando la función y igual a f de x, la función que me dan originalmente para la cual supuestamente yo conozco cuál es su gráfica. Entonces, si yo dejo que en esa fórmula, ¿verdad?, que le da la función que estoy considerando y igual a f de x, si yo dejo que la x valga x sub 1, aquí, yo voy a encontrar que la y tiene un cierto valor que le voy a asignar el valor y sub 1, ¿verdad? Pues, ¿qué quiere decir eso? Que el punto que tiene abscisa x1 y ordenada y sub 1, ese punto que está ahí, está en la gráfica de esa función original. Si ahora yo cojo esta ecuación que tenemos aquí, y sub 1 igual a f de x sub 1, y en ambos lados le sumo esa cantidad de que me hablan aquí, que es un número real fijo, a, le sumo aquí y le sumo acá, siguiendo la ley de suma de las igualdades, tenemos que y sub 1 más la a se iguala a lo que está acá, el f de x sub 1 también más la a. O sea, que el punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 a, míralo aquí, va a estar en la gráfica de una función que tiene esta forma, y igual a f de x más cierta cantidad a fija. ¿Okay? Porque fíjense, repetimos, si yo en esta fórmula, ahora yo dejo que la x valga x sub 1, ¿verdad?, que hemos encontrado que la y que vale y sub 1 más a, por eso que el punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 más a está en la gráfica de este tipo de función. Ahora, ¿cómo compara entonces este punto que va a estar en la gráfica de esta función, la cual yo quiero construir, ¿verdad?, y la de y este punto, y este punto que está en la gráfica de la función original que yo conozco, ¿verdad? Pues fíjense que esos puntos, x sub 1, y sub 1 más, son estos mismos puntos. X sub 1, y sub 1, lo único que a las ordenadas yo le he añadido esa cantidad a, ¿verdad? Así es que por eso que lo decimos aquí. Note que los puntos en la gráfica de esta última función, de la función que yo intereso construir, ¿verdad?, su gráfica, son los mismos que los de la función original, pero con sus ordenadas aumentadas por esa cantidad a. Luego serán puntos de la original corridos o desplazados por la distancia, corridos o desplazados verticalmente. ¿Saben por qué verticalmente? Vamos a indicar eso, añadir eso aquí. Corridos o desplazados verticalmente por la cantidad valor absoluto de la a. ¿Por qué valor absoluto de la a? Porque esa a es un número real, cualquiera, puede ser positivo o puede ser negativo. Y si voy a indicar la cantidad por la cual se va a desplazar ese punto, pues el valor absoluto de la a, ¿verdad?, que dicho sea de paso, es la resta, el valor absoluto de la resta de la ordenada de estos puntos, y sub 1 más a, menos la ordenada de estos puntos originales, que son y sub 1, ¿verdad? Y entonces yo tomo el valor absoluto de eso, fíjense que la y sub 1 se nos queda el valor absoluto de la a, que es lo que teníamos aquí, ¿se fijan? Entonces, por esa cantidad, el valor absoluto de la a es que, y tomamos el valor absoluto porque recuerdo que la distancia entre este punto y este, que ambos teniendo la misma abscisa, es la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de las ordenadas. ¿Se acuerdan que lo vimos en el curso de geometría? Bueno, pues entonces, eso quiere decir, como dice esta información, que los puntos en la gráfica de la nueva función f de x más a son los mismos puntos que están en la gráfica de la función original y igual a f de x, pero con sus ordenadas aumentadas o disminuidas por esa cantidad y a, ¿verdad? O sea que el punto va a estar desplazado verticalmente hacia arriba, si la es positiva, por esa cantidad de valor absoluto de la a, o hacia abajo, por esa cantidad de valor absoluto de la a, si la es negativa. ¿Por qué eso es así? Pues mire, suponga, ¿por qué el desplazamiento va a ser hacia arriba o hacia abajo?